Tiempo de corazón hoy con Rosa Portela. Buenas noches. Buenas noches. Rosa Portela, que está feliz porque no está sola. Pero quien está sola es Laura Pérez. Yo, buenas aquí, noches. pero a mí no me importa, estoy feliz también, como una reina. Porque ha vuelto a casa, que lo echábamos de menos. José Antonio Pérez, buenas noches. Buenas noches, y yo estoy satisfecho, ¿no? Estoy acompañadísimo. No me extraña y contento además Claro, por los además, resultados, ¿no? No está Ya Álvaro. se echaba de Bueno, menos. yo no sé cómo ha sido la vuelta de José Antonio. Lo que sé es que teníamos a Rosa llorando por las esquinas, Claro. me ha dejado Sí. sola, me ha dejado sola. Y Álvaro pensó que le iba a pasar lo mismo y que íbamos a llorar por las esquinas. Pero de momento aún no te echamos de menos, todos andarán. Bueno, Álvaro, yo creo que es un poco así como los niños pequeños, un poco celoso. Como José Antonio se fue una temporada para aprovechar y hacer todos esos... Bueno, que Sí, mucho como- no se te nota. como- Sacarse las bolsas, como Belén Esteban. La verdad es que se me notaba tanto como a Belén Esteban, pero le dije al cirujano que diera marcha atrás y que me devolviera la No normalidad. te pusieron la nariz ¿Y a qué torcida. no te animaste? Al mismo que Belén, porque ya Al sabes mismo, que claro, Belén porque quiso... era un 2 por 1 esto. Belén quiso ir al de la princesa Leticia y el Sí. de la princesa Leticia no, Dijo que no. no le atendió y se tuvo que ir a otro. Estuve yo uno de estos días viendo en un programa, en un canal de estos Energy, me parece que era de operaciones de estética que se hacían en Estados Unidos, ¿no? Y había cosas realmente curiosas, ¿eh? ¿Sí? Curiosas, sí, sí, sí. Pero curiosas como que... ¿Eso fue en Energy realmente o fue donde en tu la consulta? Es No, que no. él fue a Estados Unidos a No, operarse. no, eso era a raíz de ver ese programa fue cuando decidí yo. Bueno, pues vio cosas operarme. curiosas, Álvaro toma nota, que vio cosas muy Sí, curiosas. no, pero Sí. Álvaro está lo mismo, que tenía un listadito ahí de gente. Nada, nada. nosotros- Pero bueno, pero la operación de Álvaro no se va a notar. No. No. Bueno, las que están bien ellos ya sabéis que mejora, pero no se sabe qué se hizo. Bueno, pues No, vamos... pero no se va a notar porque donde se lo va a hacer normalmente es, ¡Guau! salvo en cuestiones íntimas, nunca se enseña lo que... Bueno, nunca se sabe lo que puede derivar este programa. Eso no. Está claro. Yo te lo A lo quería- mejor lo enseña. Gracias por el apunte, Sí, Laura. a lo gracias mejor por lo el apunte. enseña, vete tú a saber. Yo lo quería precisamente hacer un programa de sanidad, pero... Bueno, pues vamos a ver qué nos traen las portadas de las revistas de corazón y seguimos hablando de todos estos temas. When I'm out on the road, rocking on shows up in Monaco. Making... Pues veíamos un poco los personajes que aparecen en las revistas del corazón de esta semana y yo, si os parece bien, aunque la reina de corazones está en la Biblia de la prensa del corazón, que no es otra que Lola, y es Isabel Preisler con su hija Tamara, camino de ser hermana Tamara, en Manila, me gustaría empezar hablando de una pareja romántica donde las haya, que es la de Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo. Más que nada porque Ana Milán se acaba de separar diciendo que no hay terceras personas y de repente la vemos súper acaramelada con Fernando Guillén Cuervo. Es que no hay terceras personas, son segundas. No, Es que está claro que en todo caso el tercero sería Era- el marido, el pobre. Eran cuartas y Pero, quintas. sí, pero bueno. A esta chica Poco recorrido le veo yo a la relación esta. no es capaz de estar sola ni un mes siquiera. Mira, poco recorrido le veo yo, pobre Fernando Guillén, porque yo no sé si Fernando Guillén dejó a su pareja por ella al final. No, creo que no. a su mujer, Ah, a su la otra, pareja. a sí. la A su periodista. Sí, yo creo que sí la dejó por A la ella. periodista, y sí. realmente yo a ella, mira, ella ya primero la boda que iba a tener aquí en San Estevo hace En Orense. 2 años o tal, que se iba a casar. Como el de baloncesto, el y- jugador Corbarán. Corbarán, que se iba a casar, ya no se casó 3 días antes de la boda. Este lo conoció, en 2 meses se casó. No llegaron a hacer ni el primer aniversario de Que boda. es una chica de impulsos. Sí, realmente sí. Y ahora, a mí lo que me da pena es el pobre Fernando Guillén, que yo creo que... No, lo peor es que están... Bueno, a mí no me haciendo- da pena Fernando Pobre, Guillén. pobre, sí. sí. Bueno, No. mujer, sabrá defenderse. Lo que pasa es que lo peor es que están haciendo una obra de teatro juntos y como esta se va a cansar enseguida, o no se cansarán ellos, no sé, después tienen que seguir trabajando juntos, que eso es como un poco incómodo. Pero bueno. Es que claro... O no, date porque fíjate, Pastora Vega,
que sigue con Juan Ribó, ¿no? De ahí sale el amor, a lo mejor. Sí, bueno, pero, sí. pero Pastora Vega tiene una trayectoria, unas relaciones así de muchos años. Esta, yo no le conozco a nadie que le haya durado más José de... Antonio apuesta. Bueno, sí, con sí. el padre de su niño estuvo 7 años. Ah, sí. Sí. Ah, yo pensé que... José Pero después, Antonio a partir de ahí, apuesta. ya- Yo quiero que apueste, José Antonio. No, yo coincido con las que dijeron que esto no tenía mucho recorrido. No, no. tiene nada Nada, de yo coincido recorrido. que no tiene mucho recorrido porque Fernando Villencuervo ya no está para mucho. No, es Bueno, cierto, no está para Fernando mucho. Villencuervo, bueno, estuvo con su mujer 10 años. Sí, 10, por pero eso. bueno, Bueno, 10 años se duró la ya, relación, pero ya, tampoco ya está. ya se le conocían bastante Sí, ya son flirteos por ahí. 50 años, ya. Pero Ella bueno, tampoco está- es una jovenzuela. No, ¿eh? pero bueno, pero. Bueno, pero ella tiene muchas tiene marcha. tiene eso, mucha más marcha. No es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Y Sí, ella tiene una Ella, actitud muy todo pa' lo aquí toma pa'lante. todo con mucha energía. Tiene una y actitud después de ya muy me cansé. pa'lante, muy pa'lante, venga, todo pa'lante, todo yo me lo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero las No sea relaciones... Milana, es Milana. A Milán. Además, están haciendo una obra de teatro que es también así, son pareja Sí, en la obra de sí. teatro, un matrimonio. La de y es- Will. y es- Claro, y así lo haces más creíble. Más creíble Mucho y más se pasan creíble. para. Sí, lo peor es como se cansen a ver si después ya no nos lo creemos. Esto de todos modos, además, esto sabes qué hace, le hace muchísima publicidad también a la obra de teatro. sí. Es lo mismo que le había pasado a Pastora Vega también con Juan Ribó, Sí. le va mucha más gente. Le Bueno, va mal. Y además aquí, como los dos estaban solteros, Ah, eso sí. estaban separados. Estaban- bueno, estaban ella libres. no muy soltera no estaba, ¿eh? Yo Bueno. creo que ella Bueno, muy a soltera saber no cuánto estaba, tiempo llevaba con pero él bueno, antes de que parece que esto separase empezó de en su septiembre, marido. octubre y es cuando se separó del marido. Sí, hace poquito, hace 2 semanas o sí, además lo anunció ella. En Lo noviembre, anunció hace sí, 2 sí. semanas, Sí, pero bueno, lo esto, anunció ella y. la obra lleva desde septiembre. Sabéis que no ponle estoy- 2 semanas hasta que empezara. Sabéis que ya no estamos juntos. Bueno, muy bien. Bueno, de todas formas ya sabéis que aquí las parejas dan para mucho, porque si no, fijaros en una de las preferidas de José Antonio, en Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva, ¿no? Sí, Que fue- parece que no están juntos, pero ahí siguen de alguna forma vinculados. Sí, fueron ayer mismo o anteayer, uno de estos días, a la entrega de los premios estos Nacional del Deporte Sí. juntos, fueron a otro acto Pero yo creo juntos. que van a esos actos en donde les pagan. En donde les juntos. pagan, claro, Pero claro. cuando no les pagan, él va con Va otro. con otro, él sí, ya sí. tiene novia, No, además, él tiene novia. además de uno de los actos, fueron juntos, pero al salir, Ganó revuelto. a él lo estaba esperando su Él- novia. Ah, Supongo que irían bueno. a un local de intercambio de parejas. Mira, un intercambio de parejas no, pero la Eso es mucho a su- suponer, a ¿eh? su chica Pero con los la precedentes. llevó a cenar con a un los- sitio de comida 2 por 2, rápida, ¿cómo era? de 2 por 2, estas, 4 por de tal, o sea, muy cutre, y después se la llevó al Palacio de Liria a la 1 de la mañana. Ah, bueno. Eso ya pero- no es tan cutre, hija, ya no lleva es hasta el tan Palacio de Lidia ya después. Bueno, tiene Luego ni calefacción. síntomas de que o aún no había cobrado, o Sí, que... puede ser. Y por eso le salió más barato ir a un local de esos de comida rápida y comida barata, ¿no? Claro. Que además pidieron el plato del día, el mini plato del día. Bueno, Y menú. porque- ¿qué era el plato del día? menú. Ya que sabes tanto, lo sabes todo. no, ¿eh? yo creo Un que menú. eran patatas con croquetas. Uy, Sí, tremendo, Todo ¿eh? así. Eran, sí, todo. Hidrato, Bueno, puro hidrato. de todas formas ya sabéis que hay parejas para todos los gustos y a veces lo que cuesta es precisamente llegar a la que es el amor de tu vida, como le pasa a Francisco Rivera, que le costó llegar y encontrar a Lourdes, pero una vez que la ha encontrado, el amor de su vida. Hasta se plantea tener hijos con ella. No se planteaba ya con la anterior, con la bailarina, era el amor de su vida, era una chica... No me creo nada de este. Este yo creo que bueno... No, yo creo que es una estrategia también para tener a la niña. para tener, sí, de estabilidad, de cierta estabilidad. Sí. Él necesita tener... Ya compró pero- el duplex para que tuviese su habitación, la niña y de todo. Hombre, Sí, no bueno. pretendería que durmiera con ellos, ¿no? No, porque si no, no les lo daba el No juez. se lo daban, pero Ya, bueno, no. lo que está claro es que yo... Si quieres apúntalo, Laura, le ¿El doy qué? poco tiempo. Le doy poco A tiempo. Lourdes, ya. No, yo creo que eso ya Hoy lo estáis tengo, ¿eh? muy No. incrédulos. No, yo Yo creo... este- Ana no, Milán no. poco. Mira, Rosa, Aja- el día 9 de noviembre, Lourdes y Fran Rivera les diste hasta Semana Santa. Bueno, yo ahora ya le doy un poco Ay, más. lo Semana siento, Santa es lo dicho está marzo. dicho. Bueno, sea, Semana No, yo Santa. creo que va Yo le a doy estar... hasta el veranito. ahora. Yo creo que Bueno, esta ahora vez nada, aquí va a ya estar lo- un Puedo par cambiar, de... poner cada día una cosa, puedes poner, mira, ¿Cuántos- esta es inestable. yo ¿Cuántos también soy años muy tiene, inestable. ¿Cuántos años tiene la niña? La niña 12, 13, 12. 13. 13. 13.
Si tiene 13, bueno, yo le iba a dar hasta la mayoría de edad, pero yo ¿De creo la que- niña? No, Bueno, por eso Dios, que va, que va. No, eso no, ya. No, ¿Y bueno. dónde va a estar con la mayoría de Pero edad? para Ya ella tiene es dos o un tres marroncillo, antes porque de estás ahí con tu novio y tal, y te viene la niña a vivir allí contigo. Bueno, La niña será tanto- muy riquiña, pero tanto como para No, pero vivir. bueno, a la novia pues también es un toque. Mira, es la nieta de la duquesa de Alba. Bueno, Estoy criando a la nieta de la duquesa de Alba. Tengo confidencias con la nieta de la duquesa de Alba. Bueno, Sé de lo todas que formas, piensa la el tema nieta de- Duquesa de Alba le sirvió mucho a las anteriores, pero con esta no va a haber rollito porque la Duquesa de Alba sigue muy enfadada Ya, con pero Fran, bueno, ¿no? pero- Normal, pero normal. ella- Oye, está peletero, normal. Pero es que ¿Cómo no va a estar eso enfadado? sí es cierto. Pero lo que también es cierto es que si ella va a vivir con la nieta de la duquesa de Alba, con la hija de la duquesa de Montoro, ¿no? Sí. Y es un toque y después date cuenta de que si pasado mañana pasa algo, se separan, siempre tiene una Ya. vía de escape, ¿no? Bueno, no sé, pero Económica, desde me luego refiero. que la niña es una petarda. Ay, Porque, no, vamos, Jano, pobre. Mira, Laura, la niña es Laura, la yo, única mira, que no es Laura iba petarda. arrimando, arrimando, arrimando hasta que- Fíjate, Ya yo te voy a tienes decir una una petarda, cosa. ya directamente. Yo creo que la única que no es petarda en esta historia es la niña. Yo Pues también. yo, pues mira, Sinceramente. pues yo, Ay, pues yo perdona, te digo que está Eugenia, viviendo no, con su que la pobre madre. Eugenia, ¿qué culpa tiene tampoco? Eugenia, Está no. viviendo con su madre, y qué buen rollito. hizo Me quiero ir nada. con mi padre y a la. No, la niña estaba harta de su madre, os lo dije, no me hicisteis caso. La Bueno, niña pues- estaba harta de su madre, porque su madre... Presumiblemente. Hombre, se sí, supone, si se quiere ir con su padre, será exactamente, que está eso, harta de su eso madre, quítale el pero- presumiblemente. ¿Y la pobre madre porque qué le hizo? eso, ¿qué? La Recordad madre- que esta noticia la dio, La dio José Antonio en cuando exclusiva, ¿eh? aún en no lo exclusiva sabía nacional. nadie. Pero nadie, mira, sí. y además sé muchas más cosas, lo que pasa que... Que no Ah, tampoco- bueno, No. José Antonio. Ella, Un día que vienes, cuentas. ella era una picafolla, ¿entiendes? Bueno, no quiero ir Eso a esto. suena feísimo, ¿eh? No, bueno, decir que le gustaba... Notaria. vivir. ¿Qué te Era gusta más, picaflor? Picaflor, bueno. Picaflor es más bonito. Pues era una cursi. picafolla de flor. Un poco cursi, es que el otro suena un poco bestia. Y bueno, y le gustaba andar y andaba... Tiene la sensibilidad. Andaba picando flor. Exactamente, le gustaban las fiestas, tenía... Le gustaban los Dios abaqueros. mío, le presumiblemente, Pues, presumiblemente. no, no, Pero ¿y eso qué tiene eso que lo dijo ver, ella, está José escrito que le Antonio? gustaban las fiestas, Muy bien, le gustaba y por salir, eso no- y por tenía eso no que eres ir a buena muchos... madre. A mí muchos- también me no, gustan pero si las yo no fiestas. digo, pero si yo Pues no tú digo nada, que... pues es picaflor si yo no también, digo Laura. que no Pica. sea No. mala madre, que posiblemente, si gustándole las fiestas y gustando y trabajando y pues sea mejor madre que una que se dedique en cuerpo y alma Sí, no a su tiene hija. por qué. Eso no es. Pero a ella le gustaba ir y venir y iba con todos a un lado, iba a otro y estaba, se Con movía todo muy mucho. divertido tampoco me parece. Bueno, Claro, pero es su trabajo, Es es su lo que trabajo, ingresa. claro, claro. Y la niña pues estaba llegando a una aburría. edad, vosotras tenéis niñas, sabéis que a esa edad, 12 años, las niñas empiezan a pedir algo más. Claro, y estaba viendo que su madre pues no se lo daba. Pues porque su madre es madre, pero Y eso no lo quiere sabes ser... tú de buena tinta. Lo sé de buena tienda. No sé, bueno, lo sé. ¿O lo Sé que, intuyes? no, a mí me leyeron declaraciones que hubo, que se hicieron en el Ya, proceso sí. ese, Ya. y En el se, juicio. se Bueno, en el dijeron juicio cosas de ese sentido y se deducen otras que van en esa dirección. Ahora, claro, No lo Eugenia sé. tampoco quiere crecer, es como Peter Pan, ¿entiendes? Quiere, y Ahí claro, te voy a dar la razón, es un poco Ella no Wendy. quiere crecer, no, Claro. como Es un poco Fran, Wendy. no como Fran, que cada vez que tiene una pareja, en 2 semanas ya todo formalísimo y todo tal, eso es crecer pero es también. que, no es crecer, es que date cuenta de que Él va a currar. Pero es a ver, verdad que tiene relaciones como más estables, ¿no? Le duran Le dura más, poquísimo, más menos. estables las hace Bueno, porque las hace estables a la semana de conocer a la Sí, chica, sí, sí. pero, Y a siempre las do- son a la las- de pero al mes la definitiva, desestabiliza. Siempre son las definitivas, siempre es la Ahora, mujer menos encontró esta. la mejor del mundo, Sí. siempre ya, es pero bueno, tal, pero y él es como ahora dio nada. pasos, se formalizó, se Esta retira sí del que es más toreo, formal de momento. dice que quiere Ahí tener hija, otro- la bailarina era la mujer de su vida, de También. todo. Sí, no, pero la sí, prima de Eugenia, que También, quiero recordar, todas. que dijo que como ella no había una mujer más formal y Bueno, más pero tal, que seguramente quería hacer hasta una que familia. no, pero Hija seguramente mía. hasta que la conoció no había nadie Pero yo mejor, creo pero que- luego avanzando pues vio exactamente, que claro. sí. Es que No, además yo no niego, Claro. no creo, yo creo Pero que es sí que que la- realmente si no, no haría eso. No te vas Claro con que la sí, lo prima de hace. tu mujer si No, no, pero bueno, yo realmente no también crees creo que es la que- mujer Pero a definitiva. la semana pero de hija, estar con ella se le cuando parece la mujer de su cuando vida. decides separarte, ¿no? Sí. Dos personalidades como la de personalidades tan distintas, ¿no? Como Sí. la de Fran y María Eugenia, pues te das el paso y dices tú, joder, si salgo de aquí, ¿a dónde voy?
Y lo primero que Bueno. encuentras, pues tú te autoconvences de que es mejor que lo anterior. Y claro, te das cuenta, Es que, lo que dice vamos Rosa, a ver. te das cuenta de que no, Con de que no Eugenia es así. duró lo que duró por ser quien era ella, Claro, que si pues no se ya precisa- se hubiese Pero mandado a presuntamente Ahí tenía, está. presuntamente Pero él estaba ahí ya está, con esa- una sevillana que presuntamente fue con la que estuvo esa- tantos años y qué tal. Bueno, ella tampoco estaba quieta, ¿eh? Vamos a recordar trayectorias, a ver si Bien nos le entendemos. queda la maquero, Bueno, ya. por cierto, ¿qué Joder. creéis que Maquero. va a pasar? ¿El 14 de enero es cuando se sabrá? Hombre, pues yo creo que la niña se va a ir con su padre. Yo lo creo porque si no, no estarían tan seguros, no sé. Si la niña va a declarar, que es lo que va a hacer, ahora parece A los ser... 13 años ya... parece ser, por Se lo le que me hace han caso. dicho, que lo que diga la niña va a misa. Ahora los jueces, lo que diga una Ya, niña de 13 yo- años va a misa. La niña va a decir que quiere ir con su padre y se va a ir con su padre. Eso está claro. Pues Yo creo que pueden llegar a un acuerdo. Pero yo lo que no entiendo es cómo no llegaron a un acuerdo antes. No llegaron a un acuerdo de antes, irte- pero de es muy meterte en sencillo. este No jaleo. llegaron, él precisamente inició todo el proceso porque no llegaban a un acuerdo. Ya. Sí, sí. ¿Y tú crees que somos ahora van muy a llegar, coleguitas, después ya de metidos somos en muy esto? coleguitas, somos muy tal, vamos a hacer esto y tal. Y claro, él llegaba y le decía, a ver, oye, quiero llevarme a la niña, pues no me apetece, que hoy tengo esta semana libre Ya, yo. por ¿Entiendes? eso, pues ahora ya... Quiero que te quedes con la niña, pues no me apetece, ¿entiendes? Y ella era una informal en ese sentido, ¿no? Una informal en ese... Y después Ella está, dijo que nada. está el hecho de que, claro, la niña sevillana, pues el 50% que tiene de su padre Jolín, y pero el la 50% niña no de tiene su amigas madre... de su colegio de siempre, en Madrid, de... Ya, pero no es lo Pero, mismo, Pablo, tú sabes no lo sé. que es, no es lo mismo un andaluz que un madrileño. La cabra es tira que- al monte. No, no es que tire la cabra, pues ella le llevará en la sangre. Y Sí, hombre, mira, ellos mira, llevan, Sevilla, los mira. Rivera llevan en la sangre los genes muy marcados. Bueno, todos. no, pero mira, los Rivera son muy sevillanos y muy andaluces. Pero te recuerdo que la duquesa de Alba es totalmente andaluza y sevillana. Sí. Y te recuerdo que Eugenia, cuando tenía, no sé, 17 años, dejó de estudiar y se fue a se fue a Sevilla. vivir, sí, abrió y una se tienda de una ropa. que Sí. se Claro, llamaba Ciencias Naturales precisamente. y se quiso vivir en Y Sevilla la niña y la quiere niña lo vivió... mismo. Y la Pues niña- ahora que no se queje. Claro, son los genes que lo todos, llevan y en la todos sangre. tiran a Sevilla y todos en Claro, Sevilla todos- son más felices. y Pues, sale, la niña es igual. pues ya está. Y el rebujito y Y el ahora la tal. otra le dice, va a ir a Londres, mirará a la niña allí en Claro. Londres. La niña está porque muy disgustada porque su padre dejó los toros y está muy disgustada. Ella quería que siguiera torero. No sé. Ya te digo que a mí esa niña no me gusta mucho. Ella claro, ve Londres y ve estamos? Sevilla ¿Cómo y estamos? dice, pone la balanza Londres-Sevilla y dice, Dios de mi vida. Bueno. ¿qué hago Bueno, de pues Londres? no, no digamos más, sino acabaremos diciendo que se parece a la del exorcista. Ay, por Dios, no, que no, Tanto que no. tanto no. No, Vamos a hablar de más parejas, unas que siguen enamoradas, unas que empiezan, pero otras también que rompen, como la de Ani Gartiburu, con ese novio que tenía de hace 2 años, Daniel Alcázar, que lo han dejado, ¿no? Parece que iban camino de formar una familia tan feliz. Otra. Los dos. Otra También que está tampoco, poco ¿eh? recorrido, sí. Pero mira, y este novio que era igual a Miquel Erenchu, ¿no? El de Duncan. El de Duncan, igualito, se parecen Era muchísimo. exactamente igual, era el doble. El chico era mono. ¿Cuántos lleva ya esta chica? Bastante. Mira, yo Bastantes perdí la también. cuenta, además pierdo la cuenta de lo que le dura a cada uno, porque le dura 2 años poquito como también. mucho cada uno. Muchísimo. No, 2 Como años son mucho, muchos. 2 años. Como muchísimo. Es su tope. Luego tenía También poco razón recorrido. Marilol, luego, ¿no? Ah, pero Mariló también Sí, también se dejó. se dejó. Ay, yo no Están puedo. las dos, Mariló están también. las Yo- dos yo sin creo que era- pareja. ¿No? Las dos, Mariló también. Sí, Marilol dejó, sí se dejó con el... Se dejó Sí. sí, lo contamos aquí porque Carlos Herrera parecía que formalizó la relación con la hermana de Nuria González y Mariló se dejó con su Pues novio. ahora que salgan juntas, que como tienen tan buen rollito. Claro, por eso. Pero yo creo que la malinterpretamos. Cuando Mariló le dijo aquello Sí. tan ¿Qué quería Pero decir? ¿qué quería que decir? si estaba oxidada. exactamente, que se refería a su vida privada. Ah, Pero pasa puede que ser. lo interpretamos todos por la vida profesional. Ah, claro, a lo mejor hablaban de Bueno, sus de todas datos formas estáis hablando de tal y hombre, personales. hay... Estaba mal, estaba feo de todas formas. Hay niveles, que diría Álvaro Peleteiro, hay niveles, porque mira si no Inés Sastre. ¿Cuántos Bueno, lleva esa Inés Sastre? también es Inés Desastre. Inés Desastre. Esa sí que... Pero, Sí, pero Inés pero ya esa nos se lo tiene pasa muy acostumbrada. bien. Esa se lo pasa muy bien. Y a Inés ya nos tiene acostumbradas. Nosotras- Entonces sabemos que son así. Sí, Ani Son de Gartiburu es muy más corto. siesa. Mira, los de Inés son de muy corto recorrido, muy corto recorrido. Ya son de poco tiempo y tal.
y ya no nos quiere decir nada de sus parejas para que no nos Pero es que hagamos a la Inés idea también de se que lo su toma pareja... todo con mucha intensidad también al principio, Sí, pero le dura poco la pero no intensidad. lleva estos Inés- batacazos, estas sin embargo No. lo llevan muy mal Sí. las Inés Astro, porque las estructuras. revistas son semanales, que si llegan a ser quincenales, en alguna revista ya salía 2 veces. Oye, una noticia antes de irnos que a mí me ha hecho especial gracia. Sara Carbonero es chica Mantén y su novio Iker Casillas va a ser chico HS. Nunca lo hubiéramos creído si vemos fotos de hace un año. Pero ahí el chico se dio ese tiene tratamiento. caspa, tiene caspa, no Se hizo tiene ese caspa. tratamiento capilar y parecía que se estaba quedando sin pelo el pobre, empezó a recuperar y fíjate, hasta llegar a ser Uy, a lo pelo mejor sano y fue al seguro. mismo sitio que Bono y que Sí. Hilario Pino. Y se No, puso a él un se le, poco nota, de se le pelo. nota menos, la verdad. De ese debe ser un tratamiento más natural. Sí, Mira, como pero diría- ahora es la competencia de uno del otro, ¿no? Claro, como no, porque esos competencia. son con... No, porque HS tiene mucha gama, no solo Ya, está pero la bueno, caspa, pero él ni verás, tal. se va a centrar en la gama masculina. No, eso y realmente, uno- claro. Hombre, desde luego los VHS La clavaron. clavo, sí, ¿no? sí, la clavaron, sí, totalmente. Sí. Uno por un lado y la otra por el otro. Sí, como diría Peleteiro, normal. Que van a hacer el Peleteiro los Claro. dos. ¿Por qué no van a hacer los dos el Podía hacer, no sé, maquinillas de afeitar, otra cosa, porque hay que hacer lo mismo. normal? Porque ella le da consejos. Sara le dice, mira, tú haz así con la melena. No veas, sí. Y después le pasa como a ella que se había caído, ¿no? En un toque de melena. Sí, Ahí se cayó. Sí, le dio tanta energía. sí. Pero bueno, él no tiene tanta melena ni tanta... La parte femenina de la familia Goyanes, que ha vuelto a casa por Navidad, ¿qué os parece? Otra Empiezan vez. a volver. Esto es como lo de las revistas cuando empieza a llegar el buen tiempo y ya ves a todo el mundo en la playa y yéndose de vacaciones y no sé qué. Y ahora ya vuelven a Ahora, casa por Navidad. Con ¿no? bebé Las nuevo, Goyanes. ya tienen ahí... Otro en camino, uno ya en... Pues sí. Sí. Sí, hay que ver en Navidad si se junta la familia, si van los Urdangarín ya a Zarzuela, porque me imagino, ahora ya que está ahora- después de haber ido al hospital, No, al después de hospital- haber ido a al tal... ¿Qué te ha hospital- parecido, por cierto, que al no estabas en hospital- esta discusión mira, tú? Al hospital os voy a decir lo que pasó. Cuenta, a ver, Fue cuenta. una, y perdón por la palabra, putada que le gastó la reina al rey. Puede ser. Fue eso. Pues no tuvo ninguna ¿Tú gracia. crees? Esto está confirmado. Es Sí. tan Yo- pero confirmado también como está esto. confirmado que La tampoco se reina- hace nada la sin que el rey reina- lo sepa. Pero- No, pero aquí ¿Y tú crees? la pero- reina llamó a Urdangarín, lo engañó a la Urdangarín utilizó. y a su hija y le dijo, mira, que El rey quiere que vaya el ahí. rey quiere Sí, bueno. que demos una idea de todos unidos, ¿En todos serio? tal. Urdangarín dijo, hostia, encantado y ¿En tal. serio? Cristina, Encantado. tal. ¿Tú crees? ¿Tú ¿De verdad? crees? Yo me parece excesivo. Una enfermera, que, bueno, no puedo decir esto que igual se A ver si suicida se después. lo iba a decir. Pero hubo testigos. Ay, por Dios. Cuando Juan Carlos vio entrar a Urdangarín por la puerta de la habitación, Infartó. le saltó la prótesis. Le saltó la prótesis. El titanio por ahí. Y nuestra queridísima reina se reía y le dijo, Bueno, tú me la pues, hiciste En voz sana. y en voz sana, y yo te lo hago aquí y te traigo a Urdangarín. Yo Mira, creo que eso se dice que te voy a todo el decir tiempo. una, mira, Pues ya está bien. estaban todos los fotógrafos avisados de que estuvieran allí, que iban a ir Urdangarín Sí, y eso Cristina. sí. Estaban todos Todos avisados. avisados. ¿Quién los avisó? En la Casa Real, supongo. Porque los avisó la Casa Real. Porque para dar una si el imagen jefe de la Casa Real... familiar. Pero es- ¿tú crees que el rey estaba- no sabía nada? Al rey le habrán dicho, El rey mira, esto no va a pasar y te sabía aguantas. nada. Pregunta del No sabía millón. nada. ¿Y el príncipe y doña Leticia sabían Yo creo que tampoco. que 5 minutos antes habían entrado Yo creo que no. Urdangarín? No. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Jolín, no, José Antonio, ¿cómo no? No, ¿Y tú no. crees que en Barcelona sabían que, única- que se fue a renovar el carné La de identidad y le abrieron una hora antes a él la oficina? normal. Trato Yo- de Normal, favor. normal. Yo lo Se veo la, normal. le abrieron una hora antes Pues cuando yo había no. una cola de no sé cuántos metros. Yo lo veo- El tío llegó Además, allí con él- toda la jeta Él una hora antes. tiene que tener el Trato carné, de favor. el carné actualizado porque lo necesita mucho Para ir a la cárcel. Para Sí. presentarse en los juzgados. Bueno, no sé, a mí me parece un trato de favor, una cosa horrorosa. Sí, a mí también. Le atendió la directora de la oficina personalmente. Fue Y ella los la que le funcionarios hicieron... echaban chispas. A mí no me parece mal porque es lo que hacen conmigo cada vez que voy a renovar el carnet. Bueno, pero tú no eres mucho un mejor que delincuente. que No, Urdangarín. bueno, ese tiempo tengo que confesar que no vine porque estuve encarcelado. Y nosotros... Enchironado, Vamos enchironado a lo estar tuvimos. pronto. De aquella, Ahora ya hombre, estás porque con- fueron
de aquella demanda de Ernesto de de Hannover, Hannover, ¿no? que Rosa no se quiso hacer cargo y tuve que yo como un caballero decir... Hombre, voy Pues yo. esperemos que no nos pase como a Carmele, que Voy está yo por pagándole ti. 80.000 euros a Concha Márquez Piquer. No, A ver yo- si a nosotros, yo el otro día me quedé No. temblando después de ver eso y dije, Yo, hoy no vuelvo a hablar mal yo de también nadie. tenía que pagarle de nadie. a Hannover, pero dije, yo no pago, yo pringo. No, a Hannover le dijimos, mira, barra libre, una temporada y ya está. Y no... Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. La próxima semana más. Álvaro, por Dios, vuelve, que te echamos de menos. Laura no lo va a decir, pero te lo digo yo, te Bueno, echamos de menos. un poquito.